Wallflower Blush. Uno de los personajes más infames en la franquicia de Equestria Girls y My Little Pony, siendo considerado para muchos como uno de los peores personajes, debido a su actitud y acciones. Pero, ¿realmente se merece todo ese masivo odio que recibe? Bueno, como dice en el título, yo opino todo lo contrario. Wallflower desde mi perspectiva, es uno de los mejores y más interesantes villanos, y todo el hate masivo que recibe me parece extremadamente injustificado. En este video analizaremos a este personaje, sus motivos, y el por qué opino que no merece el estatus tan negativo que tiene. Sin más que agregar, comencemos. Creo que es necesario empezar haciendo un resumen sobre quién es, y qué acciones ha hecho. Wallflower, es la antagonista del especial Amistad Olvidada. Al principio la vemos como una chica bastante introvertida y que no parece tener mucho interés en hablar con Sunset particularmente, además de mencionar que ya la conocía, pero que Sunset no la recordaba. Ella forma parte del comité del anuario escolar, y luego de que las chicas hablen entre ellas, se van de la sala y Sunset apaga la luz, dejando a Wallflower a oscuras. Durante el especial, Sunset se da cuenta de que todos en la escuela, incluyendo sus amigas, han olvidado que Sunset ahora es buena, volviendo a ser odiada por todos. Luego de contactarse con Twilight, viajar a Equestria, hacer equipo con Trixie, e investigar por la escuela, finalmente vuelven a encontrarse con ella. Sunset decide ocupar sus poderes para ver los recuerdos de Wallflower, en los que se ve cómo ella fue ignorada y olvidada por todos durante los eventos de las películas anteriores. Un día, Wallflower encuentra un jardín con una piedra mágica, capaz de borrar los recuerdos de quien sea. Resulta de que Wallflower fue quien borra la memoria de todos en la escuela, ya que ella odiaba a Sunset, y la envidiaba por ser tan querida y tener tantos amigos a pesar de haber hecho cosas tan horribles contra todos, mientras que ella jamás tuvo a nadie a su lado. Sunset la confronta al principio, pero Wallflower escapa borrándoles la memoria, y luego de hablar con Trixie, esta recapacita y se da cuenta de que enfrentarla así no era la forma de solucionar las cosas. Finalmente, Sunset decide hablar con Wallflower, disculpándose con ella y diciéndole que ella pasó por lo mismo. Sin embargo, Wallflower no cede, y ocupa la piedra para borrar los recuerdos de sus amigas. Sunset se sacrifica para evitarlo, y las Main Six se unen para destruir la piedra. Wallflower se da cuenta de su error, y se arrepiente profundamente por los problemas causados, admitiendo que ella simplemente empezó borrando cosas pequeñas como saludos incómodos, pero que terminó borrando la memoria de todos a largo plazo, pero tanto Sunset como las demás la perdonan, enseñándole que no importa que tan ignorada o invisible se sienta, ella es igual de valiosa que todos en la escuela. Ambas se perdonan, y luego vemos como Wallflower al fin consiguió amigas y ahora es recordada y apreciada por sus compañeros, terminando así el especial. Como pudieron ver, Wallflower fue un personaje que tuvo que pasar por muchos sentimientos de soledad y aislamiento, que lamentablemente no era considerada ni siquiera por sus propias compañeras a las que ella sí conocía hace tiempo. Muchas personas incluyéndome nos podemos identificar con ella, ya que admitámoslo, para muchos de nosotros no es para nada fácil hacer amigos, a veces encuentras gente que no conecta contigo, gente que dice ser tus amigos para luego darte la espalda, o tal vez simplemente no tienes el valor para siquiera intentarlo. Es bastante genial que hayan decidido hablar de este tema en la serie, y una de las cosas más lindas fue sin duda el mensaje tan esperanzador que nos dejó. Muchos de nosotros fuimos Wallflower en algún momento, tal vez no en el sentido literal de hacer las mismas cosas que ella, pero sí de experimentar los mismos sentimientos, y aunque sus acciones no sean justificables, es entendible que se haya sentido así. De todos modos estamos hablando de la persona más horrible de la escuela entera, la cual ahora es querida, mientras que ella por sus posibles problemas de ansiedad o inseguridad nunca fue capaz de crear esas conexiones. No solo un sentimiento muy humano, sino también bastante válido. Aunque bueno, obviamente no justifica sus acciones, pero sí explica el por qué ella actuó de esa forma. Bueno, ahora dejando de lado el análisis, vamos a la mejor parte. El odio injustificado. Para esta parte, he decidido usar el video de la usuaria, Sunst, la cual hizo un video hablando de por qué odia tanto a Wallflower. Quiero dejar bien en claro, que esto no es un intento de video respuesta, ni mucho menos estoy intentando faltarle el respeto ni a ella como persona ni a su canal, pero sí creo que tiene muchos argumentos muy débiles e hipócritas, los cuales me veo en la necesidad de comentar para reforzar esta sección.
Además de que es el video más visto con respecto a este tema, lo cual nos permite desmentir muchos puntos que varias personas consideran como ciertos. De todas formas, no creo que ella encuentre este video jamás, ni mucho menos lo entenderá al ser una persona de habla inglesa. Bueno, mejor empecemos de una vez. Wallflower's motivation for erasing all of Sunset's hard work is actually that she is jealous of how popular Sunset is. Which isn't a bad thing in and of itself, it's actually an incredibly interesting angle to go for, except the follow-up just falls completely flat. Wallflower admits that no one notices her, and that she has been using the same magic artifact to erase the memories of anyone who has ever seen her mess up or that she has just been embarrassed in front of. Just completely creating her own problem. The reason no one remembers her is because she has literally been erasing their memories of her, and instead of working on herself, growing her confidence and stepping out of her comfort zone, she lashes out at Sunset for her rotten luck. And the thing is that anxiety and social awkwardness has been done right before. One of the main characters both in My Little Pony and Equestria Girls continuously struggles with overcoming her anxiety to achieve her goals. Empezamos con unos argumentos que la verdad, son totalmente ridículos y pésimos. Primero que nada, el argumento sobre que ella creó su propio problema, es una absurda y una total mentira, y por favor grábense bien eso en la cabeza, porque he visto a casi todo el mundo repitiendo esto una y otra vez, cuando claramente no es cierto en lo más mínimo. Basta con tan simplemente volver a ver el especial, y en realidad, Wallflower encontró la piedra cuando ella ya era ignorada y olvidada por todos. Listo, ahí se fue a la basura ese argumento que todo el mundo siempre anda diciendo por todas partes como niños pendejos que ni se molestan en pensar si es verdad o no. Y en cuanto a lo de Fluttershy, esa comparación es totalmente injusta y sin sentido, ya que Fluttershy siempre tuvo una red de apoyo, y gente que la apoyaba a mejorar, mientras que Wallflower nunca tuvo a nadie, ni siquiera las chicas tomaban mucho en cuenta su presencia. O sea, no solo hiciste una comparación burda e incoherente, sino también, se nota que no entendiste para nada la trama de una simple serie para niños, y recordemos que es una adulta la que hizo este video. Además, es muy fácil decir que uno simplemente tiene que trabajar en sí mismo y mejorar, pero la realidad no funciona así, de nada sirven esas palabras si no tienes a nadie a tu lado que te apoyen y ayude, es muy fácil decir eso cuando uno no lo está viviendo en carne propia, y es básicamente lo mismo que decirle a alguien con depresión, que deje de estar triste y sea positivo. O sea, una completa idiotez. I think the idea of lashing out at someone and envy and learning how to deal with that would have been such an amazing lesson to portray in the special, but I feel like it was just executed in such a weird way that it just makes me absolutely hate this character. Like, no, I don't feel sorry for her. I can't empathize with someone who only apologizes after their insane magic relic is destroyed and they physically can't hurt people anymore. I don't think that she was sorry for what she did, I think she was only sorry that she couldn't do it again. I don't think she deserved to be forgiven, by Sunset or by her friends. I can understand anxiety, and I can understand being envious of someone else, lashing out and being remorseful, but just because you say sorry doesn't mean that you should automatically be forgiven. And I don't think Sunset would have been any less empathetic for not forgiving her. Sunset tried to level with her, be empathetic, and expressed how she understood loneliness. She tried to reach out that hand, and Wallflower refused it, again and again. ¿De verdad te molesta que un villano se disculpe solo después de ser derrotado? Supongo que también te enojaste con Sunset en la primera película, ¿cierto? Bajo esa lógica supongo que también odias a Luna, a Juniper, y prácticamente casi cualquier villano no solo de My Little Pony, sino que hasta de la ficción en general. Es que en serio, solo piensa en lo ridículo que es este entre comillas, argumento, básicamente, ¿quieres que el villano se dé cuenta de su error antes de ser derrotado? Si fuera así entonces no habría antagonista, no habría clímax, y por ende, no hay historia. Segundo, decir que Wallflower no se arrepintió realmente es ridículo, si supuestamente solo se disculpó porque la derrotaron, entonces por lógica ella todavía odiaría a Sunset. Pero adivina qué. Eso no fue lo que ocurrió, Wallflower se hizo amiga de ella, se dio cuenta que si era una mejor persona ahora, e incluso se le ve feliz cuando Sunset canta en el corto musical de Let It Rain. Y por último, tiene todo el sentido del mundo que Sunset la perdone, ya que ella pasó por lo mismo de sentirse sola, y de hecho, eso demuestra su crecimiento como personaje. Básicamente, estás pidiendo que Sunset no se desarrolle más como personaje, y que se quede estancada donde está.
No estoy diciendo que ella debería perdonar automáticamente a cualquier persona, ya que estoy de acuerdo que el arrepentimiento no significa que te deberían perdonar de inmediato, pero en este caso sí tiene sentido que lo hagan, porque como dije en el análisis, Wallflower actúa por tristeza y soledad, no por maldad ni narcisismo como lo hizo Sunset, sin mencionar de que las acciones de Wallflower no son ni una fracción de lo que Sunset hizo en la primera película. No todos los antagonistas merecen tener un castigo horrible, y mucho menos este caso, pero bueno, parece que esta chica no puede entender eso de ninguna forma. Ah, y en cuanto a lo de Wallflower negando la empatía de Sunset, pues es obvio que ella haría eso, después de todo era la persona a la que tanto le tenía envidia, era lógico que no iba a aceptar sus intentos de comprenderla, y que se daría cuenta al final, si no fuera así, no tendríamos antagonista. ¿Se van dando cuenta de lo ilógico que es todo esto? And again, this whole point of, I think it would have been such an interesting take if Sunset had wronged Wallflower outright in some way previously, because she says, you may have everyone else fooled, but I know the real you. You had everyone fooled, but now they know you're still the biggest meanie. So it's like, the groundwork was there, they just didn't follow through with it. Because I feel like a character being not only envious, but resentful of the protagonist for the hurt that they inflicted onto others, specifically themselves, is just such an interesting way to take a story. Wallflower appropriates that pain and that suffering that Sunset had caused directly to other people, mainly the people that she now calls her closest friends, and takes it for herself. Basically implying that even though Sunset didn't hurt her directly, she is just as much entitled to her resentment as everyone else. Which I think is just completely nonsensical. Este es por lejos el punto más extraño y patético de todos. ¿Me estás diciendo que solo porque Wallflower no fue víctima de Sunset en el pasado, significa que no tiene el derecho a sentirse enojada con ella? Si tú ves que tus compañeros sufren bullying por parte de una subnormal que se cree la arena de la escuela, también te sentirías molesto, ¿verdad? ¿Y se supone que no tienes derecho a sentirte así solo porque no te ha pasado nada? No me voy a molestar en seguir este punto, es tan estúpido, mejor vamos a lo último. I can't find empathy and sympathy for a character who sees someone work so hard to turn their entire life around and become a better version of themselves, and instead of being inspired by that and reflecting inwardly, you lash out at them and try to not only hurt them, but the people closest to them as collateral damage. Tú misma dijiste de que solo porque te arrepientas no significa que mereces perdón automáticamente. Sunset se arrepintió y cambió a lo largo de las películas, pero solo por eso no significa que todos la van a perdonar, y eso es totalmente válido, porque te recuerdo que estamos hablando de la chica que casi mató gente, que humilló y acosó a sus compañeros, que destruyó propiedad privada y pública, y que puso en peligro a 2 mundos enteros a propósito, solo por narcisismo. De hecho, ahora que lo pienso, si todo esto hubiera ocurrido en el mundo real, un montón de personas de la escuela seguirían odiando a Sunset por más que cambiara, y con justa razón, solo que como es ficción y es un mundo de fantasía, obviamente esas reglas no aplican. Aquí sinceramente solo te estás quejando de que la antagonista hizo cosas malas. Vaya, ¿quién lo diría? La antagonista que es la mala de la historia hizo cosas malas, jamás pensé que eso ocurriría. Es lamentable que Wallflower sea tan odiada por motivos muy hipócritas, o directamente falsos. Es increíble cómo pueden odiarla tanto y pensar que ella es patética, desagradable, resentida, etc., todo por un motivo tan tonto. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es esa verdadera razón por la que la odian? Se metió con Sunset. Sí, eso es todo. La gente tiene a Sunset en un altar tan gigantesco al punto en el que cualquier personaje que diga o haga algo malo contra ella será odiado a muerte por todos. A Wallflower la odian por cualquier motivo estúpido, y a Sunset le perdonan todo lo que haga por más injustificable que sea. Y antes de que alguien venga a comentarme que Sunset se ganó su redención mientras que Wallflower no, pues esa comparación no tiene ni pies ni cabeza, porque estás comparando un personaje que tuvo 4 películas enteras, varios especiales, y un montón de cortos para desarrollarse, mientras que Wallflower apenas tiene un especial de menos de 1 hora, literalmente es como el meme de Hypernova contra hormiga a punto de morir.
Algo que me quedó bastante claro al hacer este video, es que el fandom de My Little Pony no solo tiene una falta de comprensión narrativa gigantesca, para no ser capaces ni siquiera de entender una serie para niños, sino también, una falta enorme de empatía, al punto en el que hasta un personaje ficticio parece ser más humano que una persona real. Este video no está hecho con la intención de convencer a nadie, sino más bien, está hecho solo para compartir mi punto de vista. Creo que es necesario que exista un video así, especialmente considerando la mala fama que tiene el personaje por motivos tan absurdos, ya que incluso si no se cambia la opinión de nadie, por lo menos el video y la opinión siempre estarán ahí por si alguien se identifica con este pensamiento. Si tú odias a Wallflower, tienes todo el derecho de hacerlo, pero si lo vas a hacer, que sea por cosas que se ocurrieron, y no por simples argumentos hipócritas o directamente falsos. Ella está lejos de ser un personaje perfecto, pero en lo personal me da bastante pena y rabia que un personaje bastante interesante, y con una historia conmovedora, sea visto de esta forma tan poco empática y cruel, lo cual es irónico para una franquicia que su eslogan es literalmente, la magia de la amistad. Bastante triste cuando se ponen a pensar, que Wallflower veía constantemente como todos a su alrededor tenían amigos y vivían felizmente y creando hermosos recuerdos para toda la vida, mientras ella nunca pudo tener a nadie a su lado, y perdiéndose así los años dorados de su juventud. Desafortunadamente, hay gente que por más que les muestres los hechos en la cara, nunca lo aceptarán, y ni siquiera se cuestionarán si su forma de ver las cosas es errónea. Hay gente que por desgracia, siempre va a preferir vivir en la ignorancia y en la negación, antes que enfrentar la verdad y los hechos. En fin, muchas gracias si llegaste hasta aquí. Para los que sigan el canal, les aviso de inmediato que el próximo video, será el de Anonymous, sin ninguna falta, lo prometo. Solo que quería hacer este video para desquitarme un poco, y compartir esta opinión mucho más completa y elaborada que en los videos anteriores. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Espero que lo hayan disfrutado, y nos veremos pronto. Cuídense mucho.